Enviamos un saludo a cada uno de los hermanos que escuchan la palabra de Dios que semanalmente compartimos a través de este medio. Vamos a continuar con el estudio del libro del profeta Daniel. Recuerden que la semana pasada estuvimos mirando el capítulo 7 del libro de Daniel. Es muy importante, hermanos, que para entender el libro de Daniel tengamos claro que el libro tiene 6 capítulos históricos y 6 capítulos proféticos. Amén. Recuerde que en el capítulo 2 Nabucodonosor tuvo un sueño. Amén. Recuerde que la semana pasada le dije que el capítulo 7 es el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor, solo que en el sueño Nabucodonosor vio una figura que tenía la cabeza de oro. Amén. Tenía los brazos y el pecho de plata, tenía el vientre y las piernas de bronce, y tenía, digamos, las piernas de hierro mezclado con barro cocido. Dijimos que representa lo que se conoce como los reinos de los gentiles, que empezaron con Nabucodonosor, luego siguió el imperio medo-persa, luego siguió el imperio griego y después vino el imperio romano. Recuerde que en el capítulo 2 Nabucodonosor los ve como metales, pero en el 7 Dios se los revela a Daniel conforme el carácter que ellos tienen y las ve como fieras, como bestias. Amén. Tenga bien claro lo que le voy a explicar. Capítulo 2, capítulo 7 y el 8 es el mismo mensaje, solo que Dios lo enfoca de una manera diferente. Amén. Es la misma visión, pero con un enfoque distinto. Usted lo va a ver ahora. Vamos al capítulo 8 del libro de Daniel. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde, estudie capítulo 2, capítulo 7 y el 8, y es el mismo mensaje. En el capítulo 8, versículo 1, bendito el nombre del Señor, pueden tomar asiento. Dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La primera visión Daniel la tuvo en el año primero de Belsasar y ahora la tiene en el año tercero. O sea, entre el capítulo 7 y el capítulo 8 hay un intervalo de ¿cuántos años? 2 años. Amén. Entre la visión que tiene Daniel, lo repito, del capítulo 7 y la visión que tiene Daniel, bendito el nombre del Señor, en el capítulo 8 hay un intervalo de 2 años. Amén. En el capítulo 7, cuando Daniel tuvo esa revelación, tenía 73 años. En el 8, Daniel tiene 75 años. Recuerde que llegó a la edad de unos 16 años a Babilonia. Llegó más o menos con unos 16 años a Babilonia. Así que cuando nosotros llegamos, bendito el nombre del Señor, al capítulo 8, tenemos que tener bien claro que Daniel tiene, repito, 75 años. ¿Cómo voy a entender bien claro Daniel sin confundirme? Muy sencillo. Repito, en el capítulo 2, Daniel ve los reinos como metales. En el 7, Dios se los revela como bestias. El 8, Dios le va a mostrar, le va a ampliar la revelación acerca de 2 de esos reinos, que es el imperio medo-persa y el imperio griego. Amén. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, en el capítulo 8, versículo 1, dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. Recuerde que Belsasar era nieto de Nabucodonosor, era hijo de un general llamado Nabodino y reinó junto a su padre durante 13 años. Así que dice: me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella
que me había aparecido antes. Amén. ¿Cuál es la visión? Verso 2. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Recuerde que en el capítulo 7 la visión que tiene Daniel es cuando está en su cama. Lo ha leído. Recuerde que dice que las visiones le sobrevinieron en su cama, pero aquí no. Aquí las vio despierto. Amén. Dios te puede hablar en sueños o te puede hablar despierto. Amén. Y dice el verso 2: y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es capital del reino de la provincia de Elán. Le voy a aclarar acerca de lo que era, bendito el nombre del Señor, esa ciudad que se llamaba Susa. Amén. Susa significa lirios, y Susa llegó a ser una de las capitales del imperio persa. Después se convirtió en la capital más importante. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? ¿Ustedes no recuerdan que ahí aparece la ciudad de Susa? Vamos rápido ahí al libro de Esther. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Esther, capítulo 1. Recuerde que esa ciudad de Susa fue convertida en capital del imperio persa por Asuero, que también era conocido como Jerjes. Amén. Que fue el que eligió a Esther. Libro de Esther, dele hacia atrás. Bendito el nombre del Señor. Libro de Esther, capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 2. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba ¿dónde? En Susa, capital del reino. Ya en esos días, Susa era la capital del reino persa. Esa ciudad, Susa, era una ciudad, bendito el nombre maravilloso del Señor, ubicada a unos 370 kilómetros de Babilonia, y estaba regada por un río que se llamaba el río Ulai. Amén. Entonces, repito, esa ciudad llegó a ser la capital del imperio persa. Allí estuvo Mardoqueo, allí estuvo Esther, allí fue donde Amán trató de aniquilar a los judíos, incluido el resto de las poblaciones del imperio. Recuerde, ahí fue en esa ciudad de Susa donde Esther fue elegida como reina. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Mire lo que dice Esther, capítulo 3, versículo 15. Cuando Amán firma o maquina la destrucción de los judíos, mire lo que dice el libro de Esther, capítulo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Amén. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. En esa ciudad de Susa es donde Daniel tiene esa segunda visión. ¿Cuántos pueden entender la palabra de Dios? Volvamos ahí ahora al libro de Daniel, capítulo 8, donde nosotros estamos. Bendecida sea la misericordia de Dios. Entonces, cuando Daniel tiene esa visión, él se encontraba en esa ciudad de Susa, y él dice que es la capital del reino en la provincia de Elán. Y dice: vi pues una visión estando junto al río Ulai. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Ese río Ulai hoy se conoce con el nombre del río Karún. Amén. Pero en aquel tiempo se conocía como el río Ulai. Esa ciudad de Susa había sido agrandada, hermoseada con edificios. El rey Asuero la había, hermano, la había reformado de tal manera que no estamos hablando de cualquier ciudad. Sigamos con el versículo 3. Alcé los ojos y miré. Él va a hablar de la visión que tuvo junto al río. Y aquí un carnero que estaba delante del río. ¿Cuántos saben lo que es un carnero? Un carnero es el macho de la oveja. Ustedes saben que el carnero en la Biblia tiene una gran importancia, porque del carnero se usaban los cuernos. Recuerde que esos fueron los cuernos que tocaron cuando le dieron las 13 vueltas a Jericó. Recuerde que en esos cuernos de carnero era donde se derramaba el aceite. Ahí fue donde el profeta derramó el aceite, Samuel, para ungir a David.
Amén. Entonces él tiene delante un carnero. El carnero representa fuerza, fortaleza, vigor. Amén. Ahora le voy a explicar por qué ve un carnero. Porque este carnero representa al imperio medo-persa. Este carnero es lo que en Daniel equivale a los brazos de plata y al pecho de plata. Este carnero es lo que en el capítulo 7 equivale al oso que se levantaba más de un lado que del otro. Amén. Aquí Dios se lo revela como un carnero. ¿Por qué? Porque la figura del carnero fue muy popular en el imperio medo-persa. Las columnas, ellos las adornaban con la figura de un carnero, las banderas, las monedas. De hecho, en la corona del rey persa había la cabeza o la figura de un carnero. Amén. Entonces, cuando él tuvo esa revelación. ¿Cómo vio al carnero? Miren lo que dice el versículo 3. Dice que el carnero estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Amén. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Recuerda la visión del capítulo 7, donde el oso se levantaba de un costado más que del otro, que representa al imperio medo-persa. Amén. Y aquí usted ve, mire la exactitud de la revelación de Dios. Mire lo que dice aquí en el versículo 3. Tenía 2 cuernos. ¿Qué representan esos 2 cuernos? El imperio medo-persa. Pero luego dice que los cuernos eran altos. Los 2 imperios empezaron, por así decirlo, a la misma altura. Pero ¿qué ocurre? Dice que uno era más alto que otro. El imperio persa llegó a tener más altura y mayor dominio que los medos. De hecho, al final los persas terminaron dominando a los medos. ¿Lo está entendiendo? Por eso un cuerno era más alto que otro. La misma visión del capítulo 2, la misma del 7 del oso que se levantaba más de un lado que del otro. Y aquí un cuerno es más alto que otro. Los persas dominando sobre los medos. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Y el verso 4 dice: vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Recuerde que en el capítulo 7 el oso dice que se le dieron 3 costillas y se le dijo: levántate y devora mucha carne. Aquí es lo mismo. Dice que el carnero, bendito el nombre del Señor, arremetía, versículo 4, contra el poniente, el norte y el sur. Aquí habla de esas 3 naciones que los persas dominaron: Babilonia, Lidia y Egipto. Miren la exactitud de la palabra de Dios. Hería con los cuernos, habla del poder. Los medos y los persas tenían un ejército tan numeroso que ellos podían invadir una ciudad, invadir una nación y vencerlo. Por eso se le presenta como un carnero, con mucha fuerza, con mucho vigor. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Dice en el versículo 4, Daniel 8:4: vi que el carnero, o sea el imperio medo-persa, hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Y oiga bien, y que ninguna bestia podía parar delante de él. Tenían una fuerza que ninguna nación, ningún reino podía hacerle frente. Ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Tenían tal poder que ellos llegaron a ensoberbecerse y a creerse invencibles. Pero miren lo que dice el verso 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí, ahora aparece el macho cabrío que representa a Grecia. Amén. He aquí un macho cabrío. Miren la perfección de la palabra de Dios. 200 años antes que naciera Daniel, resulta que a los griegos
y en este caso a los macedonios, ellos eran conocidos como la tierra o el reino de las cabras. Amén. Recuerde que estoy hablando de un macho cabrío. Entonces, unos 200 años antes que naciera Daniel, a los macedonios que estaban unidos a Grecia se les conocía como los egedas o los de la tierra de las cabras. De hecho, Alejandro Magno tuvo un hijo y él le llamó Egeo, que significa el hijo de la cabra. Entonces, como Dios, antes que todo viniera, se lo está revelando a Daniel. Amén. Y entonces le está diciendo que a ese carnero que representan los medos y los persas con los dos cuernos, le va a suceder otro imperio. Cuanto más ensoberbecido se encontraba, dice la palabra que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra. ¿Por qué venía como volando el macho cabrío? Porque representa la velocidad y la fuerza con que Alejandro Magno conquistó a sus enemigos a una velocidad tremenda. Este Alejandro Magno fue el que lideró ese imperio que era el imperio griego, amén, que dominó Egipto, dominó Babilonia y se extendió incluso hasta la India. Amén. Entonces por eso dice aquí en el versículo 5 que el macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ese cuerno que sobresalía, ¿quién era? Alejandro Magno, su líder. Amén. Era como un unicornio que sobresalía, porque hasta el tiempo de Alejandro Magno nunca había habido un líder político o un general que tuviera tal poder y tal capacidad de conquistar prácticamente al mundo conocido. Amén. Dios le estaba mostrando a él que se iba a levantar un líder que iba a sobresalir por encima del resto de los que habían existido. Y el verso 6 dice: y vino hasta el carnero. ¿Qué representa el carnero? El imperio medo-persa. Entonces vino hasta el carnero, amén, de dos cuernos, léalo conmigo, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos. Amén. O sea, aquí es cuando Grecia toma al carnero, al imperio medo-persa, le quiebra los dos cuernos, o sea, le quita el poder a los medos y a los persas, y eso lo hace él en tres grandes batallas. Una de las batallas fue en el año 334, que fue la batalla de Gránico. La segunda batalla fue en el 333, la batalla de Iso, y la tercera fue en Siria, que se llamó la batalla de Arbela. Ahí, mire este hombre Alejandro la capacidad que tenía, hermano. Se enfrentó a un ejército de 1.000.000 que formaban los medos y los persas, y él con 30.000 hombres y 5.000 jinetes venció a 1.000.000, porque él usaba unas tácticas militares que hasta ahora nadie las había utilizado en el campo de batalla. Y ahí se cumple la visión que tiene Daniel cuando dice que llegó junto al carnero, se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Él toma y vence tanto a los medos como a los persas. ¿Lo están entendiendo? La misma revelación de Daniel 2. Amén. La misma revelación de Daniel 7, pero con ampliado conforme Dios se lo va revelando a Daniel aquí en el capítulo 8. Le quebró sus dos cuernos. Y oiga bien, verso 7. Y el carnero, o sea, el imperio medo-persa, no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Alejandro Magno sometió de una manera tan tremenda
a los medos y a los persas, que los humilló. Amén. Y ese gran imperio que había sido el de los medos y los persas quedó reducido a nada, porque él los pisoteó y se paró por encima de ellos, conforme a lo que Dios le reveló a Daniel. Mira la exactitud de la revelación de Dios. Ahora sigamos. Versículo 8. Y el macho cabrío. ¿A quién representa el macho cabrío? A Grecia, Alejandro Magno. Amén. Verso 8. Amén. Léalo conmigo. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, o sea, Alejandro Magno, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Este hombre llegó a llenarse de tanta soberbia, Alejandro, que él llegó a creer que ya no era humano. Y en una de los viajes que hizo, él vino hasta Babilonia y él se bañó en las aguas del Éufrates. Y cuando después de una fiesta, hermano, terrible, una fiesta corrupta con sus generales, así sudando se tiró al Éufrates y todos lo aclamaban como un dios. Pero cuando salió de las aguas, al rato empezó a sentir, hermano, fiebres, escalofrío. Se cree que cogió la malaria y al poco tiempo murió. Por eso aquí, mire la perfección, mire que Dios todo lo conoce antes que suceda. Por eso dice aquí en el versículo 8, lo repito, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza. ¿A qué edad tenía Alejandro Magno cuando murió? 33 años. Estando en su mayor fuerza, nos dice, aquel gran cuerno fue quebrado, su poder. Amén. Y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables. Recuerda que en el capítulo 7 al imperio griego se le presenta como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Miren la exactitud de la revelación de Dios. Aquí no aparece con 4 cabezas ni con 4 alas, pero dice salieron 4 cuernos. ¿Qué representa? Recuerde que cuando murió Alejandro, su reino fue dividido entre sus 4 generales. Yo lo enseñé. Amén. Primero él tenía un hijo. Ellos creyeron que el hijo podía reinar, pero el hijo murió asesinado. Luego un hermanastro también. Y su reino fue dividido entre 4 generales, digamos, de mayor rango. Uno se llamaba Lisímaco. Él tomó Tracia y Asia Menor. Amén. Siria y la región del este le tocó a uno llamado Seleuco. Egipto, Libia y Arabia fue gobernada por Ptolomeo. Y luego Macedonia y Grecia por un general llamado Casandro. Amén. Ahí se cumplió la revelación que tuvo Daniel cuando habla de que en su lugar salieron 4 cuernos, 4 naciones, 4 generales que se dividieron el poder que había ostentado Alejandro Magno. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Amén. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aquí nosotros vemos la perfección absoluta de la palabra de Dios. La profecía es historia escrita por anticipado. Antes de que todo esto ocurriera, ya Dios se lo había revelado a Daniel. Amén. Porque a veces los hombres creen que ellos están escribiendo la historia. No, ya Dios de antemano sabe lo que va a suceder. Él dice en Isaías: preguntadme a mí por lo porvenir. Yo anuncio lo primero y yo anuncio lo postrero. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que estar confiados en la mano de Dios y creer que todo Él lo tiene bajo su control. Y creer que ocurra lo que ocurra, la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Que Él quita reyes, que Él pone reyes. Esta gente se ensoberbece, hermano. Yo recuerdo cuando a Gaddafi le llamaron Rey de Reyes y se creyó un Dios. ¿Cómo terminó Gaddafi? ¿Cómo terminó Maduro?
¿Cómo han terminado todos aquellos que han desafiado a Dios y han creído que están por encima del Señor? Hermano, por encima de Dios no hay nadie. El primero que se rebeló contra Dios fue Lucifer, cuando dijo: subiré al cielo y en lo alto, junto a las estrellas, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Mas tú derribado eres hasta el Seol. Todos los que te miren se avergonzarán. Hermano, todo aquel que se ensoberbece contra Dios, hermano, va camino a la derrota, porque dice que Jehová atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. ¿Cuánto podemos darle a Dios la gloria? Así que confiemos que todo está bajo el control del Señor. Amén. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre sea la gloria. Entonces ahora ya el carnero ha sido vencido por el macho cabrío, y ya el macho cabrío se le ha cortado el poder y su reino ha sido dividido entre sus 4 generales. Ahora sigamos. Versículo 9. Ya hemos hablado de 4 cuernos en el 8. 4 generales. Pero mire el 9. Léalo conmigo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. De uno de esos 4 generales, Dios le reveló a Daniel que se iba a levantar otro líder, un cuerno pequeño, pero que iba a crecer mucho. ¿Sabe a quién se estaba refiriendo? A un rey que iba a levantarse de la parte siria, que se llamaba Antíoco Epífanes. Amén. Recuerde que los 4 generales de Alejandro se dividieron su imperio, y a la parte siria, a los que gobernaron en Siria, se le llamaron los Seleucidas, de Seleuco. El padre de Antíoco Epífanes se llamaba Seleuco III, y este Antíoco Epífanes fue uno de los reyes o de los líderes más malvados que ha existido a lo largo de la historia, y se lo voy a explicar. Aquí nos dice que ese cuerno pequeño creció hacia el sur. Él terminó dominando Egipto, y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿A qué se refiere cuando habla de la tierra gloriosa? Jerusalén. Amén. Creció hacia allá y tomó el dominio. Y aquí nos dice: y se engrandeció, verso 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Recuerde, ese cuerno pequeño se conoce con el nombre de Antíoco Epifanés. De hecho, el nombre Epifanés significa Dios manifestado. Miren la blasfemia. O sea, se hacía llamar como el Dios manifestado. O sea, de hecho, Antíoco Epifanés es, proféticamente hablando, una de las figuras del anticristo. Recuerde cuando estudiamos Apocalipsis que el anticristo dice que abrirá su boca en blasfemias contra Dios, contra el cielo y los que moran en su tabernáculo. Entonces, estos líderes que se han ido levantando a lo largo de la historia, Antíoco Epifanés, algunos faraones, Hitler, son como un adelanto para Dios mostrarle al mundo lo que va a suceder en la figura de ese personaje que la palabra llama el anticristo. Recuerde que Juan habló de que ya habían venido y vendrían muchos anticristos. A mí cuando me preguntan: oye pastor, apareció una persona en tal lugar o en cuál otro el anticristo, yo no me detengo allí, porque yo voy concentrado y detenido y mirando la palabra de Dios. Yo sé que van a venir muchos anticristos, y yo sé que antes que se manifieste el gran anticristo van a aparecer otros, amén, que van a ser usados por el enemigo para tratar de hacerle daño al pueblo de Dios, a los judíos. En los tiempos de la persecución del primer siglo, cuando
los césares o algunos perseguían a los cristianos y los echaban en los coliseos, a los leones. Hubieron hermanos que creyeron que aquel César o aquella persona era el anticristo. No lo era, pero sí hacía cosas de las que va a ser el anticristo. Muchos creyentes, cuando apareció Hitler, pensaron que Hitler era el anticristo. Amén. Otros pensaron que era Mao, otros pensaron que era Stalin. Amén. Pero la palabra lo que nos llama a nosotros es a estar atentos, a velar, a tener los ojos espirituales abiertos. Amén. Y a estar esperando el momento cuando el Señor venga a levantar a su iglesia. Amén. Entonces, este Antíoco Epífanes es tipo del anticristo. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo. Nos dice de ese cuerno pequeño que salía de uno de esos 4 cuernos. Dice que creció hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Estamos hablando de Jerusalén. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿A qué estrellas se refiere? Recuerde que yo le dije que en Apocalipsis los ángeles, los pastores de las iglesias, Dios los tiene como estrellas. Y recuerde que en Apocalipsis 12, cuando aparece la visión de la mujer que representa a Israel, dice que tenía una corona de ¿cuántas? De 12 estrellas, que representa a los hijos de Israel, a las 12 tribus. Entonces, cuando dice aquí que este cuerno pequeño arrojó, bendito el nombre maravilloso del Señor, se engrandeció sobre el ejército del cielo y echó las estrellas por tierra, habla de todo lo que iba a hacer Antíoco Epífanes contra el pueblo judío. Este hombre fue tan terrible, hermano, que él invadió la tierra santa, asesinó a un sumo sacerdote que era un hombre que amaba a Dios, que se llamaba Onías III, y se llenó tanto del diablo, hermano, que él prohibió al pueblo judío celebrar las festividades que Dios le había ordenado en su palabra. La Pascua, Pentecostés, eso quedó prohibido. Y en lugar de eso, él ordenó que celebraran fiestas a los dioses paganos y a los demonios. De hecho, muchos judíos, por miedo a perder la vida, se sometieron. Pero hubo otro grupo que se conocieron como los macabeos, que no se sometieron a eso, que lucharon, que resistieron, que pelearon, que se fueron a las montañas. Amén. ¿Qué hizo este Antíoco Epífanes, que se hacía llamar como el Dios manifestado? Profanó el altar. Recuerde que en el altar se ofrecían un sacrificio en la mañana a Dios, un cordero, y uno por la tarde. Pues él ordenó que en el altar ofrecieran animales inmundos, incluidos cerdos. Y en las cámaras donde estaban los sacerdotes de Jehová, él organizaba orgías sexuales con prostitutas y con rameras. Por eso este hombre fue terrible, hermano. Amén. Antíoco Epífanes. Por eso dice aquí en el versículo 10, que se engrandeció contra el ejército del cielo y pisoteó las estrellas. Él pisoteó al pueblo de Dios. Amén. Y en el versículo 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Amén. Nuestro Dios. Amén. Jehová de los ejércitos, el Señor Jesucristo. Amén. Y por él, o sea, por este rey, fue quitado, vaya leyendo el verso 11, el continuo sacrificio. Yo le dije que en el templo se ofrecían sacrificios continuos, un cordero por la mañana y un cordero a las 3 de la tarde. Amén. Pero él ordenó que ya esos sacrificios a Dios cesaran, y lo que ordenaba ofrecer eran animales inmundos. Por eso Antíoco Epífanes va o fue tipo del anticristo,
que dice la palabra que él va a profanar el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Que él, este Antíoco Epifanés, primero convenció al pueblo con palabras de paz, pero luego los traicionó, y así va a ser el anticristo. Él va a firmar un pacto de paz con Israel, pero a la mitad de la última semana, que la veremos mañana, la semana número 70 de Daniel, él va a quebrantar ese pacto, los va a traicionar y muchos van a morir como mártires. Amén. Por eso aquí Dios le está mostrando a Daniel acerca de este hombre, porque este hombre es una figura de lo que va a ser el anticristo, Antíoco Epifanés. Y nos dice aquí, estamos en el versículo 11: y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Él pisoteó el santuario de Dios. Verso 12: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Esto me recuerda la profecía que aparece en Apocalipsis, que dice que al anticristo se le va a permitir hacer guerra contra los santos del Altísimo y vencerlos por algún tiempo. Amén. Dice que aquí aparentemente él iba prosperando y venciendo al pueblo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 13: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregado el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ustedes recuerdan cuando Jesús habló de una cosa que él llamó la abominación desoladora. Amén. Se estaba refiriendo en parte a esto, pero también a lo que va a ocurrir, porque el anticristo va a repetir prácticamente lo mismo que hizo Antíoco Epifanés. Vamos a ir a Mateo para que lo vean allí. Mateo, para que ustedes cuando oigan hablar de la abominación desoladora sepan que se refiere a esa profanación que se hizo en aquel templo, y también a la que va a ocurrir en el futuro por medio del anticristo. Se llama la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque estaba ofreciendo algo abominable, sucio e impuro en el altar de Dios. Mateo capítulo 24. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mateo, vamos a leer Mateo 24 del 3 en adelante. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Está hablando de qué? De los anticristos. Un anticristo es aquel que se presenta como Cristo. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Cuando hubo la primera guerra mundial, que dejó más de 15 millones de muertos, los que vivían, y yo los entiendo, creían que era ya el fin del mundo. Luego vino la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 50 millones de muertos. Algunos dicen que hasta 100. Amén. Y la gente, cuando experimentó el terror de Hitler, del emperador japonés, de Rusia, pues creían que era el final. Amén. Pero no era el fin. Amén. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dice el Señor, y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Amén. Y habrá pestes como lo que está ocurriendo ahora, y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será que
principio de dolores. En el griego, la palabra principio de dolores es odine, que se refiere al principio de dolor que siente una mujer cuando va a dar a luz. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Cuando ustedes oigan y vean las guerras, vean la peste, vean esas calamidades, vean esos falsos profetas, vean el deterioro del evangelio, vean esa frialdad, eso indica que empiezan los dolores de parto para dar a luz a una nueva era. ¿Cuántos pueden bendecir al Señor? ¿Quién vive? Y a su nombre. Entonces dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y aquí dice: y muchos falsos profetas. No confunda un falso Cristo con un falso profeta. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí es donde surgen los mormones. Ahí es donde surge Joseph Smith, una persona que conocía el evangelio como nosotros, pero supuestamente tuvo una revelación. Se le apareció un ángel que le dijo que le iba a mostrar a él la verdad, y que algo que a nadie se le había revelado, que supuestamente le mostró la revelación en caracteres y en letras egipcias. Y ahí tiene usted a los mormones, y ahí tiene usted a los testigos, y ahí tiene usted a los Mitanarón, y ahí tiene usted a la Dianética, y ahí tiene usted a la iglesia de la Cienciología, y ahí tiene usted una cantidad de herejías que han surgido para desviar y engañar a los que no están centrados en la palabra. Por eso uno tiene que estar centrado en la palabra, hermano, porque si uno está centrado en la palabra, no hay diablo que lo pueda engañar, no hay demonio que lo pueda vencer. Y no importa quién predique algo fuera, si no está conforme a la palabra, no lo puede aceptar. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. A su nombre sea la gloria. Persona que conoce la palabra no se deja engañar. Una persona que conoce la palabra y le diga: mire, entregue aquí usted una cantidad de dinero y entonces Dios le va a hacer el milagro. El que conoce la palabra dice: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene por dinero, porque por gracia soy salvo. Y hay una cantidad de engañadores por ahí, por internet, amén, engañando a las personas, manipulándolas, cuando de gracia hemos recibido y de gracia hemos de dar, amén, porque hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Si hay alguien que viene predicándole un evangelio que usted puede vivir como le da la gana, repréndalo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oh, a Dios sea la gloria. Y está uno claro y está uno firme y no se deja mover, hermano. Dice la Biblia: no os dejéis mover de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. El que ama a Dios lo espera cada día. El que ama a Dios no tiene que irse a un monte especial. Cada día va como Enoc. Cuando Dios se llevó a Enoc, Enoc no estaba en ningún monte especial. Dice: y caminó Enoc con Dios. La persona que ama a Dios está en comunión con Dios en el autobús, está en comunión con Dios en la cocina, está en comunión con Dios, amén, hasta en el baño, está en comunión con Dios mientras camina, está en comunión con Dios cuando está sano, cuando está enfermo, amén, y cuando llegue la hora, como está en comunión con Dios, el Señor lo arrebata y sigue caminando con Dios en el cielo. Cristo vive para siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la adoración, hermano. Y está claro en la palabra y no se deja desviar. Entonces aquí en Mateo 24 el Señor dice en el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día hay mucha gente, hermano, congelada espiritualmente. Y el verso 13 dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, para que ninguna nación diga que no se predicó allí el evangelio. Miren, la India da dolor cuando uno va a ese país, hermano. Ellos tienen una figura de un simio que le llaman Hanuman y lo adoran como un dios. Otra gran figura de un elefante que le llaman Ganesha, lo adoran como un dios. Y cantidad de dioses, pero en medio de eso hay personas que están encontrando a Jesucristo. Amén. Para testimonio a las naciones. Amén. Y luego dice el verso 15, que es donde yo le quería llevar: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, cuando ellos empiecen a ver eso, ahí dice: los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Así que sin continuar allí, ya un día tocaremos ese capítulo. Lo que quiero decirles es cómo Dios le reveló a Daniel que se iba a levantar un líder aborrecedor del pueblo de Dios, un antisemita que iba a tratar de acabar con el pueblo judío de sus días. Antíoco Epifanes. Sigamos aquí en Daniel, ahí en el capítulo 8 donde estamos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Entonces este líder se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, quitó el continuo sacrificio, y dice en el versículo 13, cuando el ángel dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? ¿Hasta cuándo iba a durar esa profanación del santuario? ¿Cuánto tiempo? Y aquí responde, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana. Luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañana. Si usted lo calcula, eso es algo más de 6 años. Y eso se cumplió así proféticamente, porque ese tiempo se empieza a contar desde el asesinato del sumo sacerdote, del sacerdote fiel a Dios, que se llamaba Onías III. Onías III fue asesinado por Antíoco en el año 171 antes de Cristo. Y 6 años después, Dios usó a un remanente fiel que le hizo frente, que se conocen como los macabeos, y le hicieron frente. Y en el año 165 ellos lograron liberarse del yugo de Antíoco Epifanes y purificaron de nuevo el templo, lo renovaron y volvieron a establecer los sacrificios conforme Dios lo había ordenado. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? Amén. Entonces aquí en el capítulo 8, verso 15, dice: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. No hay nadie que lo entienda todo. Daniel, que tenía un don de ciencia, se quedó impresionado con lo que vio y estaba como tratando de entenderlo. Hay personas que creen que lo entienden todo. No, el que da la revelación da la interpretación. Amén. Y Dios te revela algo, Dios te va a hacer entender lo que Él te ha revelado. Amén. Como lo hizo con Daniel. Amén. Y aquí en el versículo 16 dice: y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Siempre usted va a ver que el arcángel Gabriel aparece, o Gabriel siempre aparece conectado con mensajes. Amén. Luego vamos a ver más adelante a Gabriel aquí en el libro. En el Antiguo Testamento hay 2 referencias sobre Gabriel, y en el Nuevo Testamento hay 2
referencias también sobre Gabriel. Siempre Gabriel está conectado con llevar el mensaje. ¿A quién le da el mensaje? A Daniel. Luego vamos a ver cómo Gabriel va y le da otra revelación a Daniel. En el Nuevo Testamento vamos a ver a Gabriel cómo va y le da el mensaje de la anunciación a la Virgen María. Amén. Se cree que en el cielo quien dirigía la adoración era Lucero, que más tarde se convirtió en Satanás. Por eso él tiene hambre de adoración. Pero el encargado de comunicar los mensajes, aparte de otros ángeles, los mensajes de trascendencia, es Gabriel. Por eso Gabriel significa hombre de Dios o fuerza de Dios. Amén. Y entonces Gabriel, se le dice a Gabriel que le enseñe la visión a Daniel. Y entonces dice, versículo 17, vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. No es que Daniel adorara a Gabriel, sino que cuando uno tiene un encuentro con lo sobrenatural, muchas veces no sabe cómo reaccionar. Y el deseo de él era adorar, en este caso no a Gabriel, sino a Dios. Pero miren lo que le dijo Gabriel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Le está diciendo a Daniel, eso que Dios te ha revelado es para el tiempo del fin. Era para el futuro, pero también se cumplirá parte de eso con la manifestación del anticristo. Eso se llama en la Biblia profecía de doble o triple referencia, que tiene aplicación en ese momento, en el futuro y aún para un futuro mucho más de mayor alcance. Recuerde, Daniel capítulo 2 es la misma revelación que Daniel capítulo 7. Y Daniel 8 es una ampliación de lo que Dios le reveló a Daniel en el capítulo 7. Solo que allí los ve como bestias y aquí ve a un carnero y a un macho cabrío y todo lo que se le iba a levantar de ese imperio que era el imperio griego. ¿Cuántos pueden darle a Dios la gloria? ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. Entonces, ya casi vamos hacia el final. Gabriel le dice a Daniel, esto es para el tiempo del fin. Verso 18, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. Daniel tenía 75 años. Cuando él recibió esa revelación, se quedó como aturdido, cayó a tierra. Recuerde cuando Juan en Apocalipsis también cayó a tierra y el Señor le puso su diestra y lo levantó. Amén. Entonces cuando él cae a tierra, Dios lo levanta nuevamente, lo fortalece, le da un toque de fortaleza. ¿Cuántas veces usted y yo habremos recibido algo, alguna revelación, y como que no hemos podido sobrellevarla y no nos hemos dado cuenta, pero invisiblemente hay ángeles en derredor nuestro tocándonos? Porque los ángeles, voy a terminar, ya seguiré mañana, han sido enviados, dice que son espíritus ministradores enviados para aquellos que hemos de heredar la salvación. Recuerde que hay ángeles cuando usted está débil para fortalecerlo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Como fue fortalecido Jesús en el Getsemaní. Recuerde cuando Elías desfalleció, que el Señor envió un ángel y le trajo una tarta del cielo. A veces usted está como que no puede y de repente como que alguien le susurra y eso viene enviado de Dios, y Dios envía un ángel para que le traiga una palabra y usted se levante, porque el Señor le dijo a Elías, levántate y anda, porque largo camino te resta. Recuerde ángeles que le salieron al encuentro a Jacob. Hermano, cuántas veces usted y yo muchas veces nos podemos sentir debilitados y como Daniel desfalleciente, pero ahí está el Señor y ahí están los ángeles, porque Él ha dicho a sus ángeles, mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos y en sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en piedra. Es verdad que el enemigo envía a sus demonios para hacerte daño, pero no te olvides que mayor es el que está en ti que el que está afuera. Gloria a Dios. Y el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Cuánto le damos a Dios la gloria? Amén. Mayor es el que está en nosotros. Amén. Y pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Crea que no está solo. Crea que hay ángeles de Dios, no solamente para darle una revelación, sino para fortalecerlo, para que esté en pie y se mantenga hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor.
Qué lindo es ver esa fidelidad de Daniel desde joven. No hay mejor inversión que uno pueda hacer en la vida que invertir su juventud en las manos de Dios. Porque Dios honra a los que le honran. Amén. Y con la ayuda de Dios, mañana vamos a terminar, a continuar. Porque aquí Gabriel le dice: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y el verso 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia. Amén, le da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y así se cumplió. Amén. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Estamos hablando de Antíoco Epifanes, pero que también nos proyecta la figura del anticristo. Amén. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. El antisemitismo, lo que yo le dije que hizo. Amén. Lo que hizo Hitler y lo que va a hacer el anticristo. Vamos a terminar porque ya el tiempo se nos acaba, pero mañana vamos a continuar con lo que queda de este capítulo, el 9, y si Dios lo permite, el capítulo 10 también. Vamos a estar en pie. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Quisiéramos seguir, pero como el mensaje se envía a diferentes personas, pues ya el tiempo es reducido. Vamos a orar a Dios. Póngase de pie. Vamos a orar a Dios y vamos preparando allí algún coro. Bendito el nombre maravilloso del Señor, de los que cantamos. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Dios, que abra las ventanas de los cielos y que derrame bendiciones sobre cada vida que ha oído esta palabra. Que tú nos guardes, que tú nos des revelación como a Daniel, que tú nos hagas fieles, Señor, para guardar tu palabra en estos tiempos difíciles. Padre, el que está enfermo, que reciba ahora el toque sanador. El que está débil, fortalece. Mueve a las vidas a buscarte. Mueve, Señor, a cada uno de tus hijos a ponerse en tus manos de manera incondicional. Te lo ruego, Dios, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Vamos a entonar, aleluya, un coro de alabanza. Bendito sea.